Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y nuestro tema es la distribución de una combinación lineal. Somos Hernández Cortés Abril Jimena, Juárez López Enrique Emiliano, Pérez Ignacio José Luis. Y vamos a comenzar hablándoles sobre las variables aleatorias conjuntamente distribuidas. En probabilidad y estadística, las variables aleatorias conjuntamente distribuidas o con distribución conjunta se refieren a dos o más variables aleatorias que se analizan juntas para comprender su relación y dependencia mutua. Esto significa que considera la probabilidad de que ocurran ciertos valores para todas las variables de forma simultánea. Los conceptos clave para entender esta presentación es la distribución conjunta, que es la función de probabilidad que describe el comportamiento de dos o más variables aleatorias cuando se consideran de una manera conjunta. Luego están las variables aleatorias discretas, que sus valores son numerables, por ejemplo, el número de las caras al lanzar una moneda 3 veces. Las variables aleatorias continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, por ejemplo, la altura de una persona. Luego sigue la función de la masa de probabilidad conjunta, que es discreta. Asigna posibilidades a cada combinación posible de los valores de las variables discretas. La función de la densidad de probabilidad conjunta, la continua, se utiliza para calcular probabilidades en variables continuas conjuntas, integrando la función sobre región de interés. ¿Qué significa esto? Que cuando tienes dos variables aleatorias, por ejemplo X y quieres saber cómo se comportan juntas, se dice que están conjuntamente distribuidas. Un ejemplo de esto es considerar la altura y el peso de una persona, que ambas son variables continuas, analizar el número de artículos defectuosos de un tipo eléctrico y mecánico en una línea de producción, y esas son variables discretas, estudiar el rendimiento de dos cultivos en diferentes parcelas de tierra, esas son variables continuas. Imagina esto. Supón que lanzas dos dados. X es el primer resultado y Y es el segundo dado. Puedes estudiar a X y a Y por separado, pero también puedes estudiarlas juntas. Es decir, que hay probabilidad de que salga 3 en el primero y 5 en el segundo. Para variables discretas se usa una función de probabilidad conjunta, que es la que podemos observar en la presentación, que da la probabilidad de que ambos valores ocurran a la vez. Luego están las probabilidades. Para las variables continuas se usa una función de densidad conjunta, lo que permite que calculemos probabilidades como la que tenemos en el ejemplo en blanco de la parte de abajo. Luego existen las marginales, que se pueden obtener el cómo se comporta una variable individualmente, aunque esté en una distribución conjunta. Tenemos lo que es para X y para Y. Sus aplicaciones son para el análisis de datos, permiten identificar patrones y relaciones entre variables, lo que es crucial para la modernización estadística y el aprendizaje automático. Para la toma de decisiones, ayuda a comprender mejor los riesgos y beneficios asociados a diferentes escenarios que involucran múltiples variables. Control de calidad. En la industria, la distribución conjunta se utilizan para analizar la relación entre diferentes características de un producto y asegurar su calidad. La investigación científica se aplica en diversos campos para estudiar la relación entre diferentes fenómenos observados. Luego tenemos los valores esperados, la covariancia y la correlación. El valor esperado, esperanza o media, es el promedio teórico de una variable aleatoria. Si tienes una sola variable, tenemos una fórmula, ya sea que sea discreta o continua, y para dos variables tenemos otra diferente. La covarianza, o cov, mide cómo varían juntas dos variables. Si X sube cuando Y sube, entonces es mayor a 0. Y si X sube y Y baja, entonces la covarianza es menor a 0. Si no están relacionadas, simplemente se dice que están igualadas. La correlación es una versión normalizada de la covarianza. Siempre está entre -1 y 1. Entonces aquí tenemos la fórmula y los resultados máximos de la correlación. Tenemos dos diferencias clave entre la covarianza y la correlación. Se miden en cómo se mueve la covarianza, cómo se mueven juntas dos variables, y su rango va de menos infinito a infinito, y la correlación, qué tan fuerte es la relación lineal, y va de -1 a 1. Entonces prácticamente va en cuestión de los valores. Estadísticos y sus distribuciones.
Les vengo a hablar de dos conceptos fundamentales en la estadística inferencial: los estadísticos y sus distribuciones, y la distribución de la media muestral. Estos temas son la base para poder hacer estimaciones y tomar decisiones en ciencia, ingeniería y otras áreas donde no podemos estudiar toda una población, sino solo una muestra. ¿Qué es un estadístico? Un estadístico es cualquier valor que se calcula con los datos de una muestra. A diferencia de un parámetro que describe a la población completa, el estadístico solo resume la muestra. Algunos ejemplos comunes son la media muestral, que se escribe como X y un guión arriba, la varianza muestral, que es igual a S cuadrada. Lo más importante es que estos estadísticos se usan para estimar los parámetros que no podemos observar directamente, porque solo tenemos acceso a una parte de la población. Muestra aleatoria simple. Para que un estadístico sea válido, debe calcularse a partir de una muestra aleatoria simple. Eso significa que las observaciones de muestra número 1 son independientes de otras, y número 2 provienen de la misma distribución. Ejemplo: si medimos la dureza de 10 piezas metálicas que vienen del mismo proceso de fabricación y las elegimos al azar, entonces tenemos una muestra aleatoria simple. Distribución de muestreo. Ahora que usemos siempre la misma técnica, al tomar diferentes muestras, los valores de los estadísticos cambiarán. Por ejemplo, si repetimos el muestreo muchas veces y calculamos la media cada vez, vamos a obtener diferentes valores. Esa variación nos lleva al concepto de distribución de muestreo. Es la distribución que escribe cómo se comporta un estadístico en el muestreo repetido. Simulación de estadísticos. En el libro se presenta un ejemplo con la distribución Weinbull. Se, se tomaron varias muestras aleatorias de tamaño 6. Cada una dio valores distintos de media y desviación estándar. Eso nos muestra que incluso si la población es fija, los estadísticos pueden variar por azar. Por eso es tan importante entender cómo se distribuyen y qué tan confiables son. Propiedades de sesgo y varianza. Un buen estadístico debe de cumplir con dos propiedades. La número 1 es insesgamiento. En promedio debe acertar al parámetro. Por ejemplo, media es igual a mu. Y precisión. Debe tener poca varianza, es decir, variar poco entre muestras. Por ejemplo, media es igual a cuadrada sobre n. Cuanto mayor sea el tamaño de muestra n, menor será la varianza de la medida muestral. Por eso, en estadísticas siempre se recomienda usar muestras grandes si es posible. En resumen, los estadísticos son herramientas fundamentales para hacer inferencias, pero no son perfectos. Siempre hay variación de muestras a muestra. Estudiar su comportamiento a través de sus distribuciones nos permite saber qué tan confiables son nuestras conclusiones. Y eso es justamente lo que conecta con el siguiente tema: la distribución de la media muestral. Distribución de la media muestral. Importancia de la media muestral. La media muestral es probablemente el estadístico más importante en toda la estadística. Se utiliza en la mayoría de los procedimientos, como estimaciones, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, etc. Por eso, entender cómo se comporta la media nos da poder para tomar decisiones sobre la población. Propiedades de media. Como vimos antes, la media muestral es insesgada, es decir, media es igual a mu, y su varianza es media es igual a cuadrada sobre n. Esto significa que mientras más grande sea la muestra, más concentrada estará la media muestral alrededor de mu.
Esto se puede ver gráficamente con campanas normales más estrechas cuando aumentan n. Caso de población normal. Si la población normal tiene una distribución normal, entonces la media muestral también tendrá una distribución normal. Esto es cierto, incluso si la muestra es pequeña. Así que si x sobre n es igual a mu cuadrada, entonces la media sobre n es igual a mu sobre a cuadrada sobre n. Esta propiedad es muy útil porque nos permite aplicar tabla Z directamente y hacer inferencia con precisión. Teorema del límite central, TLC. ¿Qué pasa si la población no es normal? Aquí entra en juego uno de los teoremas más importantes de toda la estadística, el teorema del límite central. Dice que si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de media se aproxima a una normal, aunque la población original no lo sea. Esto es fundamental, porque en la vida real casi nunca conocemos la distribución de la población. Gracias al TLC podemos aplicar métodos basados en la normalidad, aunque no la tengamos. Ejemplo numérico de TLC. Supongamos que una variable tiene media de 4 y desviación estándar de 1.5 y tomamos una muestra de tamaño de 50, entonces la media muestral tiene 0.045. Si queremos saber la probabilidad de que media esté entre 3.5 y 3.8, lo hacemos con la tabla Z. El resultado sería una probabilidad de aproximadamente 0.1645. Este ejemplo muestra cómo usar el TLC en la práctica. Para cerrar, podemos decir que la media muestral es uno de los estadísticos más confiables y poderosos. Su distribución es bien conocida y gracias al teorema del límite central, podemos trabajar con ella en casi cualquier situación. Esto es lo que permite que la estadística sea tan útil y práctica, incluso cuando no conocemos todo sobre la población, solo es necesario agarrar un pequeño cacho de ella. Hola, muy buenas, muy buenas tardes, maestro. Me llamo José Luis Pérez Ignacio y voy a explicar lo que es el punto 5.5, la distribución de una combinación lineal. Entonces, para empezar, ¿qué es esto, no? La combinación lineal de variables aleatorias la podemos definir como una combinación lineal en una expresión matemática que se combina con variables aleatorias y se multiplican por constantes. Las variables aleatorias sería x1, x2, así sucesivamente llegar hasta la xn, ¿no? Que es un número finito. Y las constantes serían a1, a2 hasta la n, que sería otro número finito, dándonos como resultado y, que sería igual a la multiplicación de estas dos variables, que son las aleatorias y las constantes, que su suma quedaría como de y es igual a a1 por x1 más a2 por x2, así sucesivamente hasta sumar lo que es a n hasta xn. Y los ejemplos más comunes son la suma total, que se simboliza con t0, que esto es igual a x1 más x2 más x3 hasta llegar a xn, el número finito que nos pida el ejercicio, que pues, son las variables aleatorias, ¿no? Aquí hay que considerar que todas las constantes valdrían 1. Toda a valdría 1. Entonces, también esto nos daría como un ejemplo común
la media muestral, que nos dice, esta está simbolizada como X, X testada, creo que se llama la letra, que esto es igual a 1 sobre n, sobre el número finito que nos pida el ejercicio, o que nos dé el ejercicio. Esto multiplicado por la sumatoria de x1, x más x2 más x3. No, también dándonos como ejemplo común la esperanza, que es el valor esperado, que esto es e de y es igual a a1 por e de x1 más a2 por e de x2, así sucesivamente hasta llegar a la más an de e, más an que multiplica a e de xn, dándonos la esperanza. La varianza es si las x1 son independientes, dándonos una fórmula un poco compleja, que sería b de y es igual a cuadrada, a1 cuadrada de b x1 más a cuadrada a2 cuadrada por b de x2 más sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado por b de xn, que pues repito, la n es los números finitos que nos diga el ejercicio. Es como calcular el promedio de caramelos en una bolsita prácticamente. Si sumas todos los caramelos y los divides entre el número de bolsitas, sabes cuántos caramelos hay en promedio en cada una. Entonces, también podemos ver lo que es la diferencia entre dos variables aleatorias. A veces si repites el experimento, como contar caramelos muchas veces, el procedimiento puede cambiar un poquito. Así se estudia con estos promedios, se comportan en general básicamente. Entonces, en el punto número 2 podríamos estudiar la diferencia entre dos variables aleatorias. En un caso especial de combinación lineal, nos dice que y es igual a x1 menos x2, tal que a1 equivale a 1 y a2 equivale a menos 1. Estas propiedades nos dan la esperanza, que es e de x1 menos x2, que es igual a e de x1 menos e de x2. Entonces, eso siendo la esperanza, nos dice que la varianza es si x1 y x2 son independientes. Que esto como se representaría como b de x1 menos x2 es igual a b de x1 más b de x2. Eso sería la varianza más que nada. En el caso de variables aleatorias normales, nos dice que la propiedad clave es si x1, x2 hasta xn son independientes normalmente distribuidas. Bueno, son independientes y normalmente distribuidas, más prácticamente. Entonces, cualquier combinación lineal también sigue una distribución normal. Y sus aplicaciones es en la suma o diferencia de normales. Bueno, prácticamente para aplicar esto hay que imaginar que mezclas dos bolsitas de caramelos, que mezclamos dos bolsitas de caramelos y queremos saber cuántos caramelos tenemos en total. Esto es como sumar o restar grupos de números para entender mejor el resultado final prácticamente. Entonces, su importancia. Estos conceptos son fundamentales en estadística para modelar sumas, diferencias y promedios en contextos reales, desde logística hasta control de calidad, porque así los científicos e ingenieros pueden predecir cosas como cuánto tiempo durará un material o qué tan fuerte será un puente sin tener que probar cada una de estas cosas, porque sería muy agobiante. Bueno, para terminar mi punto, preparé una conclusión
que dice: el tema cubre cómo calcular el valor esperado, varianza y distribución de combinación lineales de variables aleatorias, con aplicaciones prácticas en estadística y probabilidad. La independencia y normalidad de las variables son clave para simplificar los cálculos. Prácticamente nos dice que una combinación lineal es como hacer un batido de frutas. Una combinación lineal nos hace imaginar que tenemos 3 frutas: manzana siendo x1, plátano siendo x2 y fresa siendo x3. Cada fruta tiene un precio, que sería manzana equivale a 2 pesos, plátano equivale a 1 peso, fresas equivale a 3 pesos. Estos precios serían A1, A2, A3, siendo unas constantes, ya que pues el precio no cambiaría. Si compramos algunas frutas, si compramos las frutas cada una, el costo será una combinación lineal. El costo sería igual a la cantidad de frutas que compramos, en este caso 2, por manzanas, más un plátano, más 3 de fresas, y así sucesivamente. Por ejemplo, si compramos 5 manzanas, 2 plátanos y 4 fresas, el costo sería 2 por 5 más 1 por 2 más 3 por 4, dándonos como resultado 24. Eso es una combinación lineal. Es como mezclar cosas de diferentes cantidades prácticamente. La diferencia entre dos variables es restar juguetes. Imagina que tenemos 2 cajas de juguetes, la caja A y la caja B, siendo caja A x1 y caja B x2, perdón. Y en la caja A tenemos 10 juguetes en promedio. Y en la caja B, siendo la x2, tenemos 6 juguetes en promedio. Bueno, pues nos interesaría saber cuántos juguetes más tiene la caja A que la caja B. Esto nos dice que x1 menos x2, dándonos la diferencia de juguetes, sería 10 menos 6, siendo 4 resultado y siendo la mayor cantidad que tenemos, ¿no? Pero a veces no sabemos exactamente cuántos juguetes hay, solo sabemos que en la caja 1 varía un poco, a veces 9, a veces 11, y en la caja B también varía, a veces 5, a veces 7, entonces no tenemos una cantidad concreta. Entonces la diferencia puede cambiar, pero en promedio es 4. La variabilidad total aumenta porque las 2 cajas cambian. En el caso de variables normales, podríamos decir que las galletas que son las galletas que siempre alguien regala. Imagina que horneamos galletas y siempre salen casi del mismo tamaño, pero a veces un poquito más grandes o pequeñas, como una campana de Gauss. Si pesas cada una de las galletas siendo x1 y otra galleta x2 y las restas, nos da una diferencia de peso. El resultado también sigue una forma de campana normalmente, pero más ancha porque hay más posibilidades de diferencia. Ejemplo: si x1 pesa 10 gramos más menos 1 gramo y x2 pesa 8 gramos más menos igual 1 gramo, entonces podremos decir que x1 menos x2 es 2 gramos de diferencia. Sumando o restando la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de estos 2 gramos de diferencia, dándonos como resultado que sería 2 gramos más menos 1 gramo punto 44. Bueno, 1.44 gramos. Porque las variabilidades se suman al restar. Y eso sería mi presentación del punto 5.5. Distribución de una combinación lineal, básicamente.